Una música un poquito megalómana, no lo puedo evitar, un poquito estruendosa, puro western. Alfred Newman y La conquista del oeste, una película de 1961. Voy a interrumpir, perdón, Alfred, pero es que si no creo que me dejaría arrastrar por ella y no hablaría nada. La conquista del oeste, una película de 1961 o 62, flojita, en mi opinión, con aquello del cinerama, etcétera, etcétera, pero que tiene esta banda sonora que yo creo que es una de las más representativas del western, un poquito grandilocuente, un poquito excesiva, pero me gusta. Por eso la he elegido para hablar de este libro, para hablar de grandes temas del western. La conquista del oeste supone, en la historia de los Estados Unidos, un sueño. Toda aquella gente que buscaba un lugar donde establecerse y donde empezar en aquel gigantesco territorio. Y yo creo que este libro también es la conquista de un sueño, un libro singular al que le tengo un cariño enorme, que estoy disfrutando. Es curioso como cuando algunos libros los guardamos, esos libros que tienes en la mesilla y que dices, bueno, como estos son distintos capítulos de distintos autores, me los reservo y voy poco a poco leyéndolos uno cada día. Voy a contaros un poquito la historia de este proyecto mientras os saludo, que la educación no hay que perderla. Hace unos meses me llamó Xavi J. Prunera, que es el alma mater de este proyecto, y me planteó que quería hacer un libro sobre el western y que estaba reuniendo a un montón de chiflados, lo digo con el mismo cariño con que utilizó él esa palabra, amantes del western, cinéfilos, que, bueno, pues para escribir alrededor del western, de ese género que tantos amamos, que yo creo que los cinéfilos hay algunas opiniones. Por ejemplo, el gran cineasta español Agustín Díaz Llanes dice que es sin duda el gran género, el género cinematográfico por excelencia es el western, porque lo tiene todo, porque lo contiene todo lo que nos gusta a los cinéfilos que amamos el western. Otros dirán que es el musical y otros dirán que es el cine de gángsters. Pero los que amamos el western lo amamos mucho, y los que nos hemos adentrado, hemos crecido con esas imágenes, con esas películas en pantalla grande, Technicolor y Cinemascope, en que un jinete solitario llega a un pueblo y le empiezan a pasar cosas, etcétera, etcétera, pues ese es el espíritu que estaba dentro del proyecto que tenía Xavi. ¿Y cuál era? Reunir a un grupo de cinéfilos que escribieran sobre distintos aspectos del género western. Él elaboró una lista, una especie de diccionario. El libro se llama Grandes temas del western, pero a mí me gusta considerarlo como una especie de gran diccionario en el que se va hablando por orden alfabético de distintos temas: alcohol, ambición, amistad, amor, aprendizaje, armas, celos, cobardía, colonos, cowboys, crepúsculo, etcétera, etcétera, etcétera. De los cinéfilos que nos fuimos sumando, pues al final cada uno iba peleándose más o menos por el tema que más le gustaba, y íbamos escribiendo los textos, y esos textos poco a poco pues fueron, la verdad, cogiendo un peso que a todos nos emocionaba mucho. Yo creo que en estos tiempos tan complicados encontrar sueños como el que Xavi nos propuso es importante, porque tenemos que creer en cosas, tenemos que ilusionarnos con cosas y tenemos que ponernos pequeños objetivos para mantener la alegría y para hacerla fluir y para hacerla arder con alegría. Él encontró tres cómplices adecuados. Me gusta, claro, cuando hablo de este libro, en broma, pues todos los que hemos estado en él hablamos de los cuatreros, los bandidos, los salteadores de caminos, los salteadores de trenes. Entonces él encontró, llamémoslo, tres cómplices que están en la cubierta del libro, a los que también quiero nombrar: Kim Casals, Lluís Nassarre y Cinto Amat, que fueron un poco entre los cuatro, igual que en el grupo salvaje de Sam Peckinpah, que también es uno de los referentes de todos los que estamos aquí dentro. Armaron todo el proyecto del libro. Luego encontramos la complicidad necesaria en la editorial Dolmen, que quiso hacer este libro, que lo hizo con mucho cuidado. El libro, bueno, ya lo veis,
es tapadura, es un formato muy adecuado para leer, es muchas fotografías interiores. La verdad es que este no es el lugar más ideal para enseñar el libro, pero bueno, veis que es un libro, yo lo recomiendo. No se trata de vender, pero bueno, yo si lo queréis comprar y lo queréis regalar, creo que es un regalo estupendo. Hay muchos autores, yo quiero señalar a los que yo conozco más, porque bueno, la lista es larga, pero sí quiero saludar a Javier Márquez Sánchez, sí quiero saludar a Jesús Lenz, sí quiero saludar a Juan Laborda, sí quiero saludar a Adrián Esvilla, que también es parte de los nombres que yo personalmente más conozco. Y a los demás, cuando vayamos haciendo presentaciones del libro, espero irlos saludando. ¿Qué tiene el western que nos fascina tanto? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos hace soñar tanto? ¿Por qué nos hace ser de la manera que somos? Yo, el primer western que vi en mi vida fue El Álamo, la película de John Wayne, una película que bueno, ideológicamente es muy reprobable por muchos aspectos, pero que visualmente para un niño es algo absolutamente fascinante y arrebatador. Y yo creo que esta idea que sugiero de que fue lo primero que vi, por tanto todas esas imágenes de los caballos, los grandes exteriores, el cielo azul, me fascinó a mí, y creo que puedo decir lo mismo de todas las personas que han colaborado en este libro. Todos, de alguna manera, si nos psicoanalizaran en grupo, estoy convencido de que el western aparecería de una manera u otra con protagonismo. Y creo que eso de alguna manera es lo que todos han puesto. Quien ha elegido cada uno de los temas ha ido desarrollando lo que él siente respecto a ese asunto. A mí me tocó la ambición, porque es un tema que me parece siempre muy interesante en la literatura en general, en el cine en general y por supuesto en el western también. Yo creo que es un libro maravilloso, o sea, creo que es un libro que yo, como digo, lo tengo en la mesilla y voy cada día, leo un capítulo y me encanta ver. Los amantes del western nos pasa una cosa muy curiosa. Las películas que nos gustan, hay unos 50, digamos, o 60 películas grandes, referentes del género. Nos las conocemos todas, sabemos todos los diálogos, sabemos todos los detalles, somos un poco como chiflados, como aludía al principio, de este género. Y sin embargo, nos sigue encantando que aparezca una persona a la que no conocemos y que nos cuente de nuevo eso que ya sabemos, cómo responde en aquella película concreta Lee Marvin, o cuál es el gesto que hace John Wayne en una película de John Ford determinada. Nos lo sabemos, pero aún así queremos volverlo a escuchar. Yo creo que la manera más natural en la que puedo contar una historia, puesto que esto es como se hizo el libro, y creo que ante todo, para mí, es el sueño logrado, la conquista del oeste de estos 4 jinetes, Xavi, Kim, Lluís y Sintu. Pero a mí me gustaría contar por qué, una pequeña historia, por qué hay un western, no de los más famosos, el Tren de las 3:10 de Delmer Daves con Glenn Ford y Van Heflin. A mí me gusta mucho referirme a esta película, porque es una película de 1957, es una película que yo vi en televisión, cuando yo era muy niño, se pasó un día en televisión, y yo recuerdo que, bueno, pues fascinado, como digo, que estaba por las películas del oeste. Siempre que había una película del oeste me plantaba 2 horas antes delante, como esperando que aquello empezara a fluir antes de la hora prevista. Y recuerdo que la idea que siempre tenía, a mí me fascinaban los paisajes, me fascinaba la imagen del pistolero, del jinete solitario, todo eso me fascinaba mucho, pero es verdad que las películas que había visto hasta entonces eran conceptos, tal vez, no voy a decir convencionales, puesto que había muchas variantes, pero sí es verdad que bueno, pues los buenos solían ganar siempre, había una serie de elementos más o menos comunes a las historias. Y en el Tren de las 3:10 yo siempre he dicho, para mí es una película importante en mi vida, porque quienes la habéis visto sabéis el final peculiar que tiene. Luego se hizo una versión posterior con Russell Crowe y no me va a venir, sé que salía Peter Fonda, Christian Bale me parece que era el otro actor protagonista. Estaba bien, la película estaba bien, pero está bien, o sea, yo creo que es un buen western, pero no tiene la misma fuerza que la película de Delmer Daves. Y a mí esa película siempre la recuerdo con algo especial, porque es la película
en la que yo me hice una pregunta por primera vez en mi vida. Esa película tiene un desenlace en la que, contra todo pronóstico, en la película son dos personajes, uno es el malvado simpático y otro es el bueno abnegado, digámoslo así, y se trata de que el bueno abnegado entrega al malvado simpático a la justicia, lo suba al tren que va a Yuma a las 3:10 para encarcelarlo. Y en el final, en el minuto final de la película, ocurre algo inesperado, ocurre algo que hace que la película gire por completo en su final, su momento final, y ocurre algo que al chaval que yo era le dejó noqueado. ¿Por qué el malvado simpático de pronto hace algo contra todo pronóstico, un gesto que no se sabe muy bien? Con los años lo he pensado después, sigo sin ver exactamente claro. Esto es lo fascinante, cuando la pregunta permanece, en realidad eso es lo más fascinante de todo. ¿Qué es lo que hace que Glenn Ford, que es el malvado de la película, el malvado entre comillas, tenga un gesto de generosidad, de redención, de no se sabe exactamente qué, de extraña solidaridad, tal vez un acto de amor hacia una mujer que ha aparecido en mitad de la película y que permanece flotando ahí de alguna manera? Seguramente es algo que da para muchas conversaciones. Este libro está lleno de esas preguntas, está lleno de miradas de tantos autores como hay en la cubierta que han puesto sus reflexiones sobre este género, sus inquietudes, las cosas que les han sorprendido a lo largo de la larga vida de cinéfilos amantes del western. Yo creo que es una joya. Es decir, hemos disfrutado mucho mientras se hacía. Me consta que los cuatro del grupo salvaje, Xavi, Kim, Lluís y Sintu, los vuelvo a citar, han sido muy felices y muy esforzados mientras corregían, cambiaban, revisaban los textos, porque ellos se han encargado absolutamente de todo. Y hemos sacado pues este libro tan hermoso. Voy a seguir saludando, ¿por qué no? Este libro tan hermoso, tan querido y tan bonito, que yo tengo la convicción de que va a generar cosas. Hay algunos libros que no solamente se publican, hay algunos libros que llevan en sí la vocación de ser plataformas de algo. Y yo estoy convencido de que en la adversidad y la complicación que vivimos, aún así, creo que con este libro, quienes amamos el western y quienes nos rodean a quienes amamos el western, vamos a hacer cosas. Yo creo que este libro va a dar que hablar, va a generar actividades, va a generar encuentros, va a generar alegría. Al final de eso se trata, de sentir que uno es ese jinete solitario que atraviesa la pantalla de Cinemascope y Technicolor buscando los grandes horizontes, solo que en este caso tenemos la suerte de no ser jinetes solitarios. Vamos acompañados por el gran grupo que está aquí detrás, sus nombres todos convenientemente apuntados, y a los que mando un abrazo enorme. Yo seguiría hablando, porque el western es una cosa que no hay manera de que yo me libere del deseo de hablar del western, pero me voy a callar, porque si no estaré el resto del día y seguramente acabaríais hartos de mí. Así que recordadlo: Editorial Dolmen, grandes temas del western, amor al western y muchas cosas más.